Llegué a casa de mis padres mientras obligaban a mi hija de 5 años a limpiar el piso. Limpia bien, niña inútil, eres hija de una sirvienta. La tomé y me fui. 5 minutos después papá escribió, el alquiler vence mañana, recuerda enviarnos el dinero. Mi nombre es Laura, tengo 28 años y soy empleada doméstica. No es un trabajo que muchos admiren, pero a mí me llena de orgullo. Cada día, cuando limpio una casa, organizo un espacio o dejo reluciente una cocina, siento que aporto algo al mundo, aunque sea pequeño. Pero, sobre todo lo que hago es por ella, Valeria, mi hija. La adopté cuando apenas tenía 1 año, y desde ese momento se convirtió en mi universo. No es mi hija biológica, pero la amo como si lo fuera, con cada fibra de mi ser. Sin embargo, no todos en mi vida han aceptado esa verdad, especialmente mis padres, Marta y José. Mis padres nunca entendieron por qué adopté a Valeria. Una sirvienta como tú, cargando con una niña que ni siquiera es tuya, me decían con desprecio. Para ellos, mi trabajo y mi decisión de ser madre soltera eran una especie de mancha, una prueba de que no había triunfado en la vida. Siempre me lo echaban en cara, aunque, irónicamente, dependían de mí. Hace años que no trabajan. Papá tuvo un accidente que lo dejó con problemas en la espalda, o eso dice, y mamá simplemente nunca quiso buscarse la vida. Yo, en cambio, no paré. Empecé a trabajar a los 16, limpiando casas, y con el tiempo logré una estabilidad que ellos nunca tuvieron. Les pagaba los $500 mensuales del alquiler de su casa, una casita modesta en un barrio sencillo, porque, aunque me doliera su rechazo, sentía que era mi deber como hija. Además, no quería que mi hermana Carla, que vive con ellos junto a sus 2 hijas, se quedara sin techo. Valeria, mi pequeña, era una niña dulce y curiosa, con esos ojos enormes que parecían querer devorarse el mundo. A sus 5 años, ya sabía leer algunas palabras y no dejaba de hacerme preguntas. ¿Por qué el cielo es azul, mami? ¿Cómo hacen las nubes para no caerse? Cada una de sus preguntas era como un rayo de luz en mi vida, que a veces se sentía demasiado pesada por las responsabilidades. Siempre había querido que tuviera una buena relación con su familia, especialmente con sus primas, las hijas de Carla, que tenían 7 y 9 años. Por eso, de vez en cuando, dejaba a Valeria con mis padres para que jugara con ellas mientras yo trabajaba. Creí que, aunque mis padres no me aceptaran del todo, al menos querrían a su nieta. Qué equivocada estaba. Aquel día, un viernes por la tarde, había terminado temprano en una de las casas donde trabajo. Era un día soleado, y me sentía contenta porque iba a recoger a Valeria, que la había dejado en casa de mis padres para que jugara con sus primas, para luego llevarla al parque. Había prometido comprarle un helado de fresa, su favorito. Cuando llegué a la casa de mis padres, estacioné mi viejo carro frente a la reja, entré sin anunciarme, usando la llave que siempre llevo conmigo. Lo que vi me partió el corazón en 1000 pedazos. Valeria estaba de rodillas en el suelo de la sala, con un trapo en la mano, fregando el piso. Sus mejillas estaban rojas, y sus ojos brillaban llenos de lágrimas. Mi madre estaba sentada en el sofá, con los brazos cruzados, mirándola con una expresión dura. Mi padre, desde su sillón favorito, le gritaba, «Limpia bien, niña inútil. Eres hija de una sirvienta, así que aprende a hacer algo útil». Mis sobrinas, sentadas en el comedor, comían galletas y se reían, señalando a Valeria como si fuera un espectáculo. La escena me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi niña, mi tesoro, estaba siendo humillada por mi propia familia. «¿Qué está pasando aquí?», grité, corriendo hacia Valeria. La levanté del suelo y la abracé con fuerza. Ella se aferró a mí, sollozando contra mi pecho. Sentí su pequeño cuerpo temblar, y cada lágrima suya era como un cuchillo en mi corazón. Miré a mis padres, esperando una explicación, pero lo que recibí fue aún peor. Mamá se encogió de hombros, como si no pasara nada. «Solo le estamos enseñando a ser útil, Laura. Si va a ser como tú, que al menos aprenda a limpiar bien». Papá soltó una risita y agregó, «No te pongas dramática. Es solo una niña, tiene que aprender cómo es la vida». «¿Cómo es la vida?», repetí, con la voz temblando de rabia. ¿Humillando a una niña de 5 años? ¿Haciéndola sentir menos? Es mi hija. Es una adoptada, dijo mamá, con ese tono frío que siempre usaba cuando hablaba de Valeria. No es de nuestra sangre. No es nada nuestro.
Esas palabras fueron como una bofetada. No era la primera vez que lo decían, pero nunca lo habían hecho delante de Valeria. Miré a mi pequeña, que seguía abrazada a mí, y supe que no podía dejar que esto continuara. Sin decir una palabra más, tomé su mochila, la cargué en brazos y salí de esa casa. Mis padres no intentaron detenerme. Mis sobrinas seguían riendo, y Carla, que justo entraba por la puerta trasera, ni siquiera preguntó qué pasaba. Cerré la puerta con un portazo, sintiendo que dejaba atrás algo más que esa casa. Cuando llegamos al carro, Valeria seguía llorando bajito. La senté en el asiento trasero, aseguré su cinturón y le acaricié el cabello. «Mami, ¿por qué me gritaron?» «¿Hice algo malo?», preguntó con esa voz tan pequeña que me rompía el alma. «No, mi amor», le dije, conteniendo mis propias lágrimas. «Tú no hiciste nada malo. Eres perfecta, y te amo más que a nada en el mundo». Le di un beso en la frente y arranqué el carro, decidida a no volver a esa casa nunca más. No habían pasado ni 5 minutos cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi papá: «El alquiler vence mañana, recuerda enviarnos el dinero». Leí el mensaje y sentí una mezcla de incredulidad y furia. ¿Cómo se atrevían? Después de lo que le hicieron a mi hija, ¿todavía tenían el descaro de pedirme dinero? En ese momento, algo dentro de mí cambió. Siempre había sentido que debía ayudarlos, que era mi responsabilidad como hija. Pero ya no. No después de esto. Esa noche, cuando Valeria se durmió, me senté frente a mi computadora y cancelé la transferencia automática que enviaba los $500 cada mes. No sentí culpa, solo una extraña sensación de libertad. Por primera vez en mucho tiempo, puse a mi hija y a mí misma por encima de ellos. Sabía que no sería fácil, que vendrían reclamos, gritos, súplicas. Pero estaba lista. Nadie, ni siquiera mi propia familia, volvería a hacerle daño a Valeria. El día siguiente amaneció tranquilo, pero yo sabía que era solo la calma antes de la tormenta. Me levanté temprano, preparé el desayuno favorito de Valeria, panqueques con miel, y traté de mantenerla ocupada para que no pensara en lo que había pasado. Mientras ella jugaba con sus muñecas en la sala de nuestro pequeño apartamento, yo revisaba mi teléfono, esperando el inevitable mensaje de mis padres. No tardó en llegar. A las 9 de la mañana, mi teléfono sonó. Era mamá. No contesté. Luego vino un mensaje: «Laura, ¿qué pasó con el dinero del alquiler?» El casero llamó y está furioso. «Envía el dinero ahora». Ignoré el mensaje. Una hora después, llegó otro, esta vez de papá: «No seas irresponsable, Laura. Somos tus padres, nos debes esto». Cada palabra me hacía hervir la sangre, pero me mantuve firme. No respondí. Valeria, ajena a todo, me pidió que jugáramos juntas. Nos sentamos en el suelo, armando un castillo con bloques de colores, y por un momento olvidé la rabia. Su risa, tan pura y alegre, me recordaba por qué estaba haciendo esto. Ella merecía un hogar donde se sintiera amada, no humillada. Pero la paz no duró mucho. Esa tarde, Carla me llamó. Mi hermana mayor, que siempre había sido la favorita de mis padres, nunca se había llevado bien conmigo. Ella tenía un trabajo de medio tiempo en una tienda, pero no ganaba lo suficiente para mantener a sus hijas y a mis padres. Siempre había aceptado el dinero que yo enviaba sin cuestionar, como si fuera mi obligación. Cuando contesté, su voz estaba llena de reproche. «Laura, ¿qué te pasa? ¿Por qué no pagaste el alquiler? El casero dice que nos va a echar si no pagamos hoy, punto». «¿Y por qué no pagas tú, Carla?», respondí, tratando de mantener la calma. «Yo no tengo por qué seguir manteniéndolos después de lo que le hicieron a Valeria». «Lo que le hicimos», dijo, como si no entendiera. «Solo fue un juego, Laura. Estás exagerando. Era una broma, nada más». «Una broma», grité, perdiendo la paciencia. ¿Hacer que una niña de 5 años limpie el piso mientras la insultan es una broma? ¿Hacerla llorar es una broma? Es mi hija, Carla. Y ustedes la humillaron». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, Carla cambió el tono, como siempre hacía cuando quería manipularme. «Mira, Laura, sé que te enojaste,
Pero no puedes dejar a mamá y papá en la calle. Son tus padres. Y mis hijas, tus sobrinas, ¿dónde van a vivir? Hazlo por ellas. No, Carla, dije con firmeza. Si tanto te preocupan, paga tú el alquiler. Yo ya no voy a cargar con eso. Y no quiero que Valeria vuelva a estar cerca de ellos. Colgué el teléfono, temblando de rabia. Sabía que no iba a ser el final. Y no me equivoqué. Un mes después, supe que el casero había desalojado a mis padres y a Carla. No pagaron el alquiler, y él no tuvo paciencia. Me imaginé la escena, mamá llorando, papá gritando, Carla tratando de negociar. Pero no sentí lástima. Por primera vez, sentí que había hecho lo correcto. Sin embargo, los mensajes no pararon. Mamá me escribió diciendo que era una hija desagradecida, que cómo podía abandonar a mi familia. Papá me llamó, dejándome un mensaje de voz lleno de insultos. Carla fue la peor, eres cruel, Laura. Nos dejaste en la calle por una tontería. ¿Qué clase de persona eres? Respondí solo una vez, a Carla, porque no pude contenerme. Si crees que humillar a mi hija es una tontería, entonces no tenemos nada de qué hablar. Si quieres ayudar a mamá y papá, paga tú. Yo ya hice suficiente. 2 semanas después del desalojo, estaba en casa preparando la cena cuando alguien tocó la puerta. Valeria estaba dibujando en la mesa, tarareando una canción. Miré por la ventana y vi a mis padres parados frente a mi puerta, con un par de maletas viejas. Mi corazón dio un vuelco. No quería enfrentarlos, pero sabía que no podía evitarlo. Abrí la puerta, manteniendo la calma. Mamá tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Papá, en cambio, parecía molesto, como siempre. Laura, necesitamos hablar, dijo mamá, con la voz temblorosa. No hay nada de qué hablar, respondí, cruzándome de brazos. Ya saben por qué hice lo que hice. ¿Por qué eres tan cruel?, dijo papá, dando un paso adelante. Nos dejaste en la calle, Laura. Somos tus padres. ¿Y ahora dónde vamos a vivir? No es mi problema, dije, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía. Ustedes humillaron a mi hija. La hicieron sentir menos. ¿Creen que voy a olvidar eso? ¿Que voy a seguir ayudándolos después de eso? Mamá empezó a llorar. Fue un error, Laura. No queríamos hacerle daño. Solo estábamos, enseñándole. ¿Enseñándole qué?, grité, perdiendo la paciencia. Es una niña de 5 años. No necesita que la humillen para aprender nada. Valeria, que había escuchado los gritos, se acercó a la puerta. Me miró con esos ojos grandes y preguntó, «Mami, ¿están enojados contigo?» No, mi amor, le dije, agachándome para estar a su altura. Solo estamos hablando. Ve a seguir dibujando, ¿sí? Ella asintió y volvió a la mesa, pero mis padres la miraron como si fuera una extraña. Eso me dolió más que cualquier insulto. Mamá intentó hablar de nuevo, con voz suave, como si quisiera convencerme, «Laura, por favor. No tenemos a dónde ir. Déjanos quedarnos aquí, solo unos días». No, dije, tajante. No voy a poner a mi hija en un lugar donde no la respeten. Busquen otra solución. Papá dio un paso atrás, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Eres una desagradecida, murmuró. Después de todo lo que hicimos por ti. Todo lo que hicieron por mí, repetí, casi riendo de la incredulidad. He sido yo la que los ha mantenido por años. Pero eso se acabó. No voy a permitir que lastimen a Valeria nunca más. Cerré la puerta, sin dejarlos decir una palabra más. Escuché a mamá sollozar y a papá murmurar algo, pero no miré atrás. Cuando volví a la mesa, Valeria me sonrió y me mostró su dibujo, una casa con un sol brillante y 2 figuras, ella y yo, tomadas de la mano. Mami, mira, somos nosotras, dijo. Sí, mi amor, le dije, abrazándola. Siempre seremos nosotras. Los días siguientes fueron duros, pero también liberadores. Mis padres encontraron un cuarto pequeño para alquilar, gracias a Carla, que finalmente decidió hacerse cargo.
No volví a hablar con ellos, y aunque a veces sentía un nudo en el estómago por la ruptura, sabía que era lo mejor. Valeria, con su gran corazón, me preguntó un día si podía ver a sus abuelos otra vez. Los perdono, mami, me dijo, con esa inocencia que solo tienen los niños. Le expliqué, con cuidado, que a veces perdonar no significa volver a dejar que alguien te lastime. Ella asintió, aunque no estoy segura de que entendiera del todo. Pero lo que sí noté fue que, poco a poco, recuperó su alegría. Volvió a reír, a cantar, a hacer preguntas sobre el mundo. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba construyendo un hogar donde ella siempre se sentiría amada y protegida. No sé si algún día podré perdonar a mis padres. Una parte de mí los extraña, o más bien extraña la idea de lo que podrían haber sido. Pero cada vez que miro a Valeria, sé que tomé la decisión correcta. Ella es mi familia, mi razón de ser. Y nadie, nunca, volverá a hacerle sentir que no es suficiente. Actualización 1. Han pasado 6 meses desde que cerré la puerta de mi apartamento en la cara de mis padres, Marta y José, después de que humillaran a mi hija Valeria. 6 meses desde que decidí cortar la ayuda económica que les daba, desde que prioricé la felicidad y la seguridad de mi pequeña por encima de todo. Pero la historia con mis padres no terminó aquella noche, y lo que pasó después me obligó a enfrentar preguntas que aún no sé si tengo claras. Era un sábado por la mañana, el timbre sonó, y algo en mi estómago se apretó. No esperaba visitas. Cuando miré por la ventana, ahí estaban ellos, mamá y papá, parados frente a mi puerta. No llevaban maletas esta vez, pero mamá sostenía una bolsa de regalo con un lazo rosa, el color favorito de Valeria. Respiré hondo y abrí la puerta, manteniendo una distancia fría. No quería repetir la escena de hace meses, pero tampoco estaba lista para dejarlos entrar en mi vida como si nada hubiera pasado. Mamá me miró con ojos cansados, como si hubiera llorado mucho en los últimos días. Papá, que siempre había tenido una postura orgullosa, parecía más pequeño, más vulnerable. Laura, empezó mamá, con la voz temblorosa, queremos hablar contigo. Por favor, danos unos minutos. Miré a papá, esperando que dijera algo, pero solo asintió, con las manos metidas en los bolsillos. Los dejé pasar, no porque quisiera, sino porque una parte de mí necesitaba escuchar qué tenían que decir. Nos sentamos en la mesa del comedor, un espacio pequeño pero nuestro. Mamá puso la bolsa de regalo sobre la mesa y la empujó hacia mí. Es para Valeria, dijo. Queremos pedirles perdón. ¿A las dos? Fruncí el ceño, incrédula. Perdón, repetí, con un tono más duro de lo que pretendía. ¿Por qué ahora? Porque no tienen a dónde ir. Porque necesitan algo de mí otra vez. No, Laura, dijo papá, hablando por primera vez. Su voz era baja, casi rota. No queremos nada de ti. Solo queremos arreglar las cosas. Nos equivocamos. Nos pasamos contigo y con Valeria. Fuimos unos ignorantes. Esas palabras me tomaron por sorpresa. Nunca, en toda mi vida, había escuchado a mi papá admitir un error. Siempre había sido el hombre que tenía la razón, el que gritaba más fuerte, el que imponía su voluntad. Pero ahí estaba, mirándome a los ojos, sin excusas. Lo que le hicimos a Valeria estuvo mal, continuó mamá, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No debimos tratarla así. No debimos decir esas cosas horribles. No sé cómo explicártelo, Laura, pero, no entendíamos. No entendíamos lo que significa para ti. Ahora lo vemos. Es tu hija, y es una niña increíble. Queremos reivindicarnos, queremos ser parte de su vida, de tu vida. Queremos una relación familiar, una de verdad. Miré la bolsa de regalo. Dentro había una muñeca de trapo con un vestido rosa brillante. Era el tipo de juguete que Valeria adoraba, y por un momento me imaginé lo feliz que se pondría al verla. Pero no podía dejarme llevar por un gesto. No después de todo lo que había pasado. Las palabras son fáciles, dije, cruzándome de brazos. Ustedes me han lastimado toda la vida. Me han hecho sentir menos por mi trabajo, por mis decisiones, por ser quien soy. Y lo que le hicieron a Valeria, eso no se borra con una disculpa y un regalo. Las acciones hablan más que las palabras.
Si de verdad quieren una relación con nosotras, tendrán que demostrarlo. Con hechos, no con promesas. Mamá asintió, secándose las lágrimas. Lo sabemos, Laura. Y estamos dispuestos a hacerlo. Solo danos una oportunidad. Papá añadió, no esperamos que nos perdones de un día para otro. Pero queremos intentarlo. Por Valeria, y por ti. No respondí de inmediato. Los miré fijamente, buscando en sus rostros alguna señal de falsedad, alguna pista de que esto era solo otra manipulación. Pero no vi nada de eso. Solo vi a dos personas mayores, cansadas, que parecían arrepentidas. No sabía si podía confiar en ellos, pero una cosa era segura, no iba a dejar que Valeria volviera a sufrir. Valeria, llamé, suavizando la voz. Ella se acercó, con su cuaderno de colorear en la mano. ¿Quieres ver lo que trajeron tus abuelos? Sus ojos se iluminaron al ver la bolsa. Sacó la muñeca con cuidado y sonrió, abrazándola contra su pecho. Es bonita, mami, dijo, y luego miró a mis padres. Gracias, murmuró, con esa dulzura que siempre me derrite. Mamá intentó acercarse para abrazarla, pero yo levanté una mano. No tan rápido, dije. Si quieren estar en su vida, será poco a poco. Y siempre bajo mis reglas. Ella es mi prioridad, y no voy a permitir que nadie la lastime otra vez. Mis padres asintieron, y por primera vez, sentí que entendían la gravedad de lo que habían hecho. No les ofrecí quedarme a almorzar ni les dije que todo estaba bien. Solo les dije que podían volver otro día, siempre que respetaran mis condiciones. Cuando se fueron, Valeria me preguntó si sus abuelos serían buenos ahora. No supe qué responderle, así que solo la abracé y le dije que, pase lo que pase, siempre estaríamos juntas. Los meses siguientes fueron una prueba. Mis padres comenzaron a aparecer con más frecuencia, siempre con pequeños gestos, un dibujo para Valeria, un pastel que mamá preparó, una invitación para pasear juntos. Nunca pidieron dinero, y eso, para mí, era una señal de que tal vez su arrepentimiento era real. Pero no bajé la guardia. Cada vez que venían, observaba cómo trataban a Valeria, cómo hablaban conmigo. Poco a poco, vi cambios. Mamá empezó a contarle cuentos a Valeria, y papá, aunque torpe, intentaba jugar con ella, enseñándole a armar rompecabezas. Valeria, con su corazón enorme, los aceptó con una facilidad que yo no podía igualar. Carla, mi hermana, también intentó acercarse, pero su disculpa fue menos sincera. Siguió insistiendo en que todo había sido un malentendido, y eso me dejó claro que no estaba lista para asumir su responsabilidad. Decidí mantenerla a distancia, al menos por ahora. Mi prioridad era Valeria, y no iba a permitir que nadie, ni siquiera mi familia, pusiera en riesgo su felicidad. Con el tiempo, empecé a sentir algo que no había sentido en años: libertad. Libertad de no cargar con el peso de las expectativas de mis padres, de no sentirme obligada a mantenerlos. Libertad de decidir quién merece estar en mi vida y en la de mi hija. Cada día, al ver a Valeria reír, cantar o correr en el parque, sentía que había hecho lo correcto. Había roto un ciclo de dolor, no solo por mí, sino por ella. Nuestra vida no es perfecta. Todavía hay días difíciles, facturas que pagar, cansancio que se acumula. Pero cuando miro a Valeria, sé que todo vale la pena. Ella es mi hogar, mi fuerza, mi todo. Y mientras la tenga a mi lado, sé que puedo enfrentar cualquier cosa. Suscríbete para más historias diarias.